Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría número 5 correspondiente a nuestra materia Matemática para la Computación 2, bajo la coordinación del licenciado Henry Adonai Rodríguez Landaverde, pues quien gustosamente nos está dando las indicaciones para darle seguimiento a esta unidad. Bueno, eh, dar el siguiente aviso, y es por el motivo del cual se ha estado un poquito retrasado en algunas actividades, y es por la situación que les comentaba que lastimosamente ha estado sucediendo con el licenciado Henry Adonai, y por tanto pues tomar las consideraciones pertinentes y pues a tratar de seguir y tratar de normalizar este segundo lapso del ciclo, ¿sí? Entonces, pedirles la comprensión de ustedes. En esta tutoría, pues nosotros vamos a tratar de trabajar, así como en la tutoría de repaso, pues la unidad número 5, en la cual pues estamos trabajando con la unidad de gráficas. La agenda vamos a desarrollar pues la bienvenida, el diagnóstico de lectura, el desarrollo de la agenda como tal, el espacio para las consultas que se vayan teniendo y las conclusiones. Cabe resaltar que cada una de ellas pues usted debe tener una participación activa para que vayamos despejando las dudas que se tengan. Bueno, en primera instancia, darle la más cordial bienvenida. En este caso nos acompañan los compañeros Eric Armando. Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado. Un gusto, bienvenido, igual que el compañero Wilfredo Alexander, bienvenido. Buenos días, licenciado. Gracias. Qué bueno tenerles por acá. Esperamos que sus compañeros y de igual manera se vayan incorporando y vayan pues tratando de ir incorporándose poco a poco. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a medida van pasando los días, las semanas, pues vamos casi culminando este ciclo, ¿verdad? Ya con la quinta tutoría, pues nosotros estamos básicamente a un paso de la finalización. Por tanto, es más que, está de más decir que debemos de preocuparnos un poquito con la parte de la comprensión y el desarrollo de las actividades que se van teniendo. Vamos a continuar por acá con la parte ya del diagnóstico de lectura, pues. Esto es muy importante porque de acuerdo a ello nosotros vamos tomando como referencia los puntos en los cuales se necesita un mayor esfuerzo, es decir, tratar de dejar claro más ciertos puntos porque son como se reconoce, son los talones de Aquiles en la parte del aprendizaje que se lleva. Así que preguntarles con respecto al primer contenido de gráficas, ¿cómo estamos por ahí? ¿Cuál ha sido el alcance que se ha tenido de la lectura? Respecto a ese contenido, yo lo he leído todo, licenciado. Muy bien, Eric. Wilfredo, no sé cómo estamos por ahí con el contenido de gráficas. Bueno, y con el segundo contenido, trayectorias y circuitos de Euler. Igual lo he leído todo, licenciado. Ok, y el tercero, Ese sí me trayectorias. faltó un poquito leerlo, como 2 páginas, me faltaba. Ok, ok. Bueno, decirles de que la idea de esto es que vayamos reforzando estos contenidos ya en la tutoría bueno, de repaso en 3 semanas, la del día miércoles, pues nosotros tratamos de ir profundizando un poquito, pero la idea es que en esta tutoría sí ya dejemos afianzados esos contenidos. ¿Por qué? Pues
debido a lo que había sucedido, pues se les dio un poquito tarde los contenidos, pero eso implica que hay que ponernos al día, ¿no?, con la lectura. Entonces, vamos a ir poco a poco retomando, vamos a tratar de garantizar ese aprendizaje, dándole seguimiento a los contenidos y pues sobre todo fundamentándonos teóricamente en las partes importantes de ello. Vamos a avanzar, vamos a repasar nuevamente y vamos a fundamentarnos también con algunos ejercicios. Entonces, pues, de acuerdo a lo que se nos plantea, nosotros debemos de retomar algunos aspectos básicos. Y es que en este desarrollo de tutoría, lo que se pretende es que nosotros vayamos despejando algunas dudas. Bueno, lo básico, usted debe de saber lo básico que se tiene. Y es, por ejemplo, que es una gráfica, que es un vértice, que es una arista. Por tanto, pregunto, ¿qué es una gráfica? ¿Qué se reconoce que es una gráfica? Una gráfica es como un tipo de grafo, sería, Ujú. la cual tiene sus aristas y vértices, la cual los vértices están unidos a través de aristas, que se pueden llamar también como que es un camino o un circuito. Ok. Y el compañero, no sé, por ahí, Wilfredo, se nos fue. Bueno, y la parte de los vértices. Los vértices son como el punto de llegada de una arista o salida de una arista. Ok. También tenemos por ahí la arista, que es en sí. La arista es el que une a los vértices entre sí. Ok, bueno. Vamos a ver por ahí. Dice que en esta parte, pues la gráfica dice que son un conjunto de vértices y aristas, de manera que cada arista siempre existirán, ¿sí? Y para cada arista siempre van a existir dos vértices en sus extremos. Y esto lo indicamos con una Y, ¿verdad? Vértices, pues son los objetos representados por un punto dentro de un grafo. Y las aristas, pues son nada más las líneas que unen cada uno de los vértices. Si nosotros lo definimos de alguna otra manera, podemos decir que una gráfica G consta de un conjunto finito de B o V de objetos llamados vértices, con un conjunto finito E, que son los llamados aristas, y una función lambda, ¿verdad? Que así asigna a cada uno de ellos, a cada arista un subconjunto VW, donde V y W son los vértices. Se escribe como G, paréntesis, B, punto y coma, E, coma, lambda. Si nosotros nos referimos a un grado de un vértice, a un vértice aislado, adyacente, una trayectoria, pues poco a poco, y un circuito, poco a poco vamos a irlo determinando. Bueno, como sigue al momento, ¿qué es el grado de un vértice? Que es un vértice aislado y que es un vértice adyacente. Si se puede conocer por ahí. El grado de un vértice se define como el grado de un vértice como el número de aristas que tiene o le llega. Muy bien. Y un Y vértice aislado es el que no tiene ninguna arista conectada hacia otro vértice. Y el sí. vértice adyacente es cuando están dos vértices unidos. Ok, entonces sí, en efecto, ¿verdad? Nosotros lo veíamos en la tutoría de repaso y decimos que el grado de un vértice se define como el número de aristas para las cuales este vértice es un extremo, es decir, como usted muy bien lo mencionaba, las aristas que tienen contacto con dicho vértice. Esas son las que se reconocen como el grado. Y el vértice aislado, pues, es aquel que
su grado es 0. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna arista que lo conecte, ¿verdad? Por eso el nombre de aislado. El vértice adyacente son dos vértices, ¿sí? Se dice que dos vértices son adyacentes si existe una arista que los une. Es decir, si dos aristas convergen sobre el mismo vértice. Ahí el ejemplo, ¿verdad? Para esto, pues nosotros podemos decir también, definiéndolo de otra forma, por ejemplo, el grado de un vértice, pues en otras palabras, el número de aristas que tiene ese vértice como extremo. Y el vértice aislado, pues es el vértice de grado 0. Y el vértice adyacente son dos vértices que determinan una arista, ¿sí? Entonces, eso a nosotros nos hace pasar a la siguiente parte, a definir qué es circuito y qué es trayectoria. Bueno, preguntar qué se comprende por circuito, qué se comprende por trayectoria. Una trayectoria, según lo que entendí, es como es un camino, digamos la trayectoria que tiene de un vértice, la arista, hasta otro vértice y así seguidamente hacia demás vértices. Y un circuito es como parte, digamos, de A, pasa por B, C, D y regresa a A otra vez. Digamos, tiene que partir del vértice A y tiene que regresar al vértice A nuevamente. Ok, muchas gracias. Sí, podemos definir lo que una trayectoria consiste en una secuencia de vértices, también conocidos como nodos, de manera que estos sean adyacentes. Ya veíamos cómo es un vértice adyacente. Y una elección de una arista, de modo que ninguna arista es elegida más de una vez. En otras palabras, podemos decir que una trayectoria, ¿sí? Una trayectoria se puede considerar que es una sucesión de pi, donde pi es b sub 1, b sub 2 o v, si lo queremos decir así, vértices, o sea, una sucesión de vértices, cada uno no adyacente al siguiente, y una elección de una arista entre nodos, ¿sí? De tal manera que o ninguno de esta arista entre B sub 1 y B sub 2, por decir algo, de modo que ninguna arista es elegida más de una vez. Eso es una trayectoria, o sea, no puedo elegir una arista más de una vez. En eso se va resumiendo, ¿sí? Que una trayectoria yo la puedo realizar, puedo transitar, repetir el vértice, pero no repetir la arista. Ahora vemos la definición de circuito. Como usted muy bien lo mencionaba, pues es como un camino, ¿sí? Es una trayectoria que inicia y termina en el mismo vértice. De otra manera, se puede decir que es esto nada más una secuencia de nodos, ¿sí? Que inician y terminan en el mismo. Ahora, teniendo claro esto, nosotros podemos definir los tipos de funciones, que eso es bien importante, ¿verdad? Que nosotros vayamos poco a poco reconociéndolo. ¿Qué se conoce por cada una de ellas? Preguntarle si se ha alcanzado a leer por ahí un poquito. Cuando es conexa es si cualquier par de vértices están conectados por sí mismos en una trayectoria. Ok, muy bien. Disconexa. De esas sí no muy bien me recuerdo. Ok, vamos a definirlos por aquí de alguna manera, ¿verdad? Bueno, la conexa pues es si existe una trayectoria de cualquier vértice a otro en la misma gráfica, ¿verdad? Sí, la disconexa si no existe una trayectoria en cualquier vértice a otro de la gráfica. Discreta pues son n vértices sin aristas, ¿sí?
Luego hablamos de una completa, ¿sí? Nosotros decimos que es completa. Cuando esta, pues la gráfica con n vértices y con una arista por cada par de cada par de vértices distintos, ¿sí? Regular, si tiene un vértice de una gráfica, cuando éste tiene el mismo grado que cualquier otro vértice. Lineal, si la gráfica tiene n vértices y sus aristas son generadas con vértices consecutivos. Bueno, vamos a ver ahí también subgráfica. Nosotros hablamos de subgráfica cuando decimos que si G es igual al vértice arista y el grado de esta. Eso es una gráfica, ¿sí? Entonces decimos que el subconjunto de sub 1, o sea, las aristas sub 1 de las aristas y el subconjunto B sub 1, es decir, de los vértices, de modo que el vértice 1 contenga al menos todos los extremos de las aristas de E sub 1, o sea, la misma arista con el mismo vértice 1. Lo que a mí me genera un H igual V sub 1, E sub 1 y grado 1. También es una gráfica donde lambda, o sea, el grado es restringida a las aristas, ¿sí?, que le componen. Entonces veamos, vamos a verlas mejor definidas de mejor manera. Bueno, decimos que una gráfica es conexa. Sí, una gráfica es conexa si existe una trayectoria de cualquier vértice a otro de la gráfica. ¿Cómo se plantea, verdad? Ahí nosotros podemos realizar una trayectoria, ¿sí?, cualquiera, partiendo de algún vértice. Disconexa, ¿sí?, es lo contrario de la gráfica conexa, es decir, si la gráfica es disconexa, las diversas partes conexas son las componentes de la gráfica. Podemos ver el ejemplo claro por acá, ¿verdad? 3 y 4 son los vértices que están disconexos. Continuamos. Podemos observar las discretas. Con ellas, pues, dice que deben de ser mayores o iguales a 1. Si dn, ¿sí?, la gráfica como n vértices sin aristas, o sea, en este solo tenemos los vértices, pero no tenemos ninguna arista que les conecte. En otras palabras, los vértices son aislados. Si una gráfica es completa, dice que es completa si todos los vértices tienen grado n-1. De existir otra arista adicional, conecta a dos vértices que ya están conectados. Vaya, por ejemplo, acá nosotros vemos que es completa porque se están conectando cada uno de los nodos que participan. Si usted observa, cada nodo debe conectar con todos los nodos. Es decir, por ejemplo, si le colocamos A, conecta con B y con C. Entonces B conecta con A y conecta con C. C conecta con A, conecta con B. Por tanto, eso se conoce como una gráfica completa. Regular, ¿sí?, para cada entero, n mayor o igual a 1, sea K, ¿sí?, la gráfica con vértices v sub 1, v sub 2 hasta v sub n y con una arista v sub i, v sub j para cada ij. Vemos el ejemplo, pues aquí lo único que observamos pues es que cada una de ellas se considera regular, pues no importa cómo esté diseñado, las aristas van a tener una nominación, en este caso, que van de B sub I hasta B sub J. Y igual, nosotros debemos de verificar los vértices, ¿verdad? Ahora, la parte lineal, la gráfica lineal, pues nosotros la podemos observar aquí, que son enteros mayor o igual a 1.
donde la gráfica pues quedaría de esta manera. Ya les mencionaba que, por ejemplo, aquí he tenido un problemita del planteamiento o del recorte que se hizo, porque aquí resta el nodo final. Entonces vamos a observar que de esa manera van las gráficas lineales. Y para las subgráficas, pues se denomina subgráfica aquella que pues tiene una gráfica, va a ser igual a un X, a la gráfica constituida por Y, subconjunto de X, y por arcos de A que unen los vértices de Y. No intervienen todos los vértices de X. En consecuencia, solo intervienen los arcos de A que unen los vértices de Y. Entonces podemos observar, a la parte derecha tenemos la gráfica como tal, donde determinamos que es la gráfica G, ¿sí? Compuesta por cada uno de los vértices y aristas que están ahí señalados. Vemos nosotros que una subgráfica, ya lo veíamos en la tutoría de repaso, dice que es aquella que se genera como el subconjunto, y esta le denominaremos H. Por tanto, no intervienen todos los vértices de la gráfica anterior. Por lo tanto, tampoco los arcos o las aristas de esa gráfica van a participar todos aquellos que están uniendo el elemento en juego. En este caso sería Y, según el ejemplo que ahí plantea. Es decir, todos los arcos de A que unen los vértices de Y. Por tanto, verificamos que en consecuencia tenemos los vértices A, B, C, D, E, F, G, H, los cuales componen pues esta gráfica. Son 8 vértices. Y esos 8 vértices pues de igual manera tienen algunas aristas que le están conectando, las cuales pues no van a formar parte de una subgráfica. Si observamos, por ejemplo, A, todas las que tienen contacto con A han sido eliminadas, igual que B, eliminan, y esto me determina ¿por qué? Porque nosotros tenemos un subconjunto de X, ¿sí? Y también se van eliminando los arcos de A, ¿sí? Que unen los vértices que nosotros estamos determinando en Y. De esa manera. Ahora, hay algo que se llama cociente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cociente, lo principal que se nos viene a la mente es la parte de recordar o reconocer cuando nosotros hacemos una división, ¿verdad? Eso es lo primero que pensamos. Pero el cociente pues, son los vértices de la gráfica G a la R. ¿Sí? Son las clases de equivalencia de los vértices producidas por la relación. Entonces vamos a verificar. Eso en otras palabras, pero a nosotros nos dice teóricamente que si G, o sea, la gráfica compuesta por vértices, aristas y los grados de esta, y sea R una relación de equivalencia sobre los vértices, el grafo cociente G a la R dice que es tal que sus vértices son las clases de equivalencia de los vértices producidos por la relación, y las aristas son tales que si V y W son las clases de equivalencia de V y W de la gráfica o del grafo, entonces existe una arista en gráfica, ¿sí? o grado de cociente de V a W, si algún vértice en V está conectado con algún vértice en W de la gráfica G. Como le decía, en otras palabras, pues nada más es que los vértices de la gráfica cociente o grafo cociente, o sea, G a la R, son las clases de equivalencia de los vértices producidos en la relación. Eso nada más. Entonces, para esto, pues vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bastante elocuente y sencillo para que se vaya comprendiendo de mejor manera.
Vamos a verificar. Dice que nosotros debemos de trazar, imagínense que no tiene esta parte, una especie de basurero con una especie de lo que sea por aquí, algo que lo está deteniendo, digamos, ¿verdad? Imagínense que no está la figura. No lo quise colocar en otra manera porque yo sé que cuesta un poquito entender el inicio. Entonces lo he colocado aquí para que se nos facilite en cierta medida ir reconociendo las partes que se mencionan. Nos dice que tracemos la gráfica G, donde están los vértices, las aristas y los grados. Donde los vértices son A, B, C, D, E. O sea, tengo 5 vértices. A, vamos a ver, A, B, está por acá, C, D, E. Ahí los tengo. Tengo los 5 vértices. Y dice que las aristas son E1, E2, E3, E4, E5, E6. Tengo 6 aristas. Veamos. De A hacia C tengo la primera arista. De la segunda arista está de A hacia D. La tercera arista está de C hacia E. La cuarta arista está desde C y B. La quinta arista está de A hacia C, solo que hace una especie de arco para no interrumpir la primera arista. La siguiente, pues dice que es la sexta, está uniendo los vértices de E, ¿sí? Entonces, usted observa que ya están desplegadas la parte de las aristas. Y ya están las aristas y los vértices. Ahora dice que para encontrar el grado de cada una de ellas, por ejemplo, el grado de la arista 1, el grado de la arista 5, dice que está dado por el vértice A y la arista C. ¿Dónde es eso? Aquí, mire. Tiene razón, sí, ¿verdad? Porque nosotros estamos de A hacia C, ¿sí? Desde A hacia C. ¿Qué sucede ahí? Bueno, aquí nosotros verificamos que tanto la arista E1 y la E5, como se enmarca por acá, ¿sí? Usted lo puede observar, está justamente acá donde se está trabajando. Dice que en cambio la arista E2, ¿sí? Dice que está en el vértice, o es la que conecta el vértice AD. Y es por acá, ¿verdad? AD. El vértice, o nosotros vemos el grado de la arista E3, o E sub 3, como usted quiera mencionarlo, dice que va uniendo los vértices EC. Tenemos aquí, justamente tenemos esta parte, ¿verdad? Lo está uniendo, entonces menciona correctamente los vértices. La parte del grado de la arista, ¿sí? Que tenemos por acá, E4, dice que va desde B hasta C, que es aquí, ¿verdad? Esta parte. Está correcto, ¿verdad? Y la última arista, que es la sexta, dice que va de E hacia D, que es justamente por acá, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos observar que cada uno de los elementos que se nos piden que nosotros señaláramos o construyéramos la imagen de la gráfica o el grafo, se puede hacer de esta manera. Usted puede colocar de otra forma, por ejemplo, hacia arriba esta línea, pero básicamente sería esa la forma más general. Y no sé si hay dudas, alguna consulta con respecto a cómo se conforma este tipo de elementos o la gráfica. No, está bien, licenciado, yo lo voy entendiendo bien. Vaya, ok, me alegro entonces. Bueno, eso implica que nosotros podemos continuar. Si hay dudas, pues no se preocupe en preguntar. Si puede preguntar, no hay ninguna duda.
Bueno, veamos por acá. Lo siguiente es el problema 2 en esta figura. Esta figura usted la observa un poquito desordenada, ¿verdad? Se mira algo rara, ¿verdad? Es como que solo tuviéramos una parte de una caja, ¿verdad? Que estamos desarmando. Entonces nos dice que si la relación R es una relación de equivalencia, dice que está definida por la partición. Si nosotros tenemos una partición A, B, una partición E, una partición D, una partición F, C. Entonces a nosotros nos dice que determinemos, nada más determinar. ¿Qué vamos a determinar? El grado de cada vértice. Todas las trayectorias que comienzan en A, o sea, todos nosotros podemos comenzar a definir cada una de las trayectorias que podemos terminar. Ya veíamos la definición de trayectoria, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tratar de realizarla. Si la gráfica es regular, vamos a determinar si es la gráfica regular. Ya veíamos la definición de la propiedad regular, ¿sí? Veíamos todas las definiciones y ya podemos determinar si es regular. A nosotros nos podían preguntar alguna otra cosa, si la gráfica es completa, si la gráfica es disconexa, conexa, etcétera, ¿sí? 4, si la gráfica cociente, o sea, la gráfica cociente, o sea, representada por G a la R. Vean, hay que hacer esto tomando las previsiones básicas. En primer lugar, usted debe de reconocer los grados que tiene cada uno de ellos. Vamos a ver. Pregunto, ya sabemos que es un grado, ¿verdad? Ya me decía Eric, son todas aquellas aristas que conectan con un vértice. Si le pregunto uno por uno, ¿cuáles son los grados de cada uno de los vértices? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, A, B, C. Ajá, Donde es el conjunto A, el B y el E tienen grado 2 porque los une dos aristas. ok. Y, y en el C y en el D son de 3 y en el F que es de 4. Muy bien. Sí, me parece. Y el compañero Wilfredo, no sé si participa. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese, licenciado, que como estoy en el trabajo, la verdad ahorita sí me había desconectado tantito porque estaba ocupado. Ya Ah, voy a vaya, estar viendo vaya. la grabación, quizás. Vaya, está bien, no, no hay problema. Comprendemos. Entonces vamos a continuar. En efecto, ¿verdad? Lo que nos menciona aquí eh, Eric es acertado, ¿verdad? Bueno, ahora con respecto a la trayectoria, ¿sí? Que comiencen de A, dice. ¿Algún ejemplo que usted me quiera dar de eso, de trayectoria? Tomando en cuenta la definición, ¿verdad? No sé si usted se recuerda cuál es esa definición. Según la definición dice que una trayectoria consiste en una secuencia de vértices de manera que estos sean adyacentes, o sea que se unan dos vértices entre sí. Y digamos de A puede partir de A hacia C, hacia F, hacia D, hacia E y hasta B. Que todos se unan, Sí, sería. no necesariamente todos, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de trayectoria, pues, bueno, ya lo vamos a observar por acá. Quizás para esto vamos a avanzar un poquito y vamos a ver. Veamos. Con respecto a los grados, como usted muy bien lo decía, A, B, C, bueno, A, B, E tienen los mismos dos, grado 2, ¿verdad? Pero C ya tiene grado 3, al igual que D. Y F tiene grado 4. Ahí yo creo que lo único que nos resalta es que acá F es el que tiene mayor grado de la figura, ¿verdad? Entonces, por tanto, ahora vemos lo de las trayectorias. Ahí se le ha colocado A', B', pi 1, pi 2, etcétera, para nombrar cada una de
de las trayectorias que se están realizando que comienzan justamente en A. Lógicamente, la primera que se puede mencionar es de A a C, ¿verdad? Si lo observamos, AC nada más es hacer esto, ¿verdad? AC. Es una pequeña trayectoria. Y tenemos AF, que es lo más cercano que usted tiene por ahí, AF, ¿verdad? Solo pasar una arista. Tenemos ACD, ACD, bueno, por acá, ACD, ACD, y así sucesivamente. Podemos ACDE, BF. Podría ser, ¿verdad? Aquí se están colocando algunas, porque recordando, nosotros debemos de saber que las trayectorias, pues nada más, como muy bien lo decía cuando se le preguntaba a usted, que nada más es una sucesión de vértices, cada uno adyacente al siguiente. Decir que nosotros vamos observando una arista, ¿sí? Que los va uniendo. Eso nada más. Solo que hay que tener en cuenta que ninguna arista va a ser elegida más de una vez, ¿sí? En las trayectorias. Eso es lo único que usted debe de tomar en cuenta. Tenemos por acá A, C, D, F, B, E. Si observa, en las trayectorias nosotros colocamos directamente el nombre del vértice, ¿sí? Si hubiera aristas, pues también se podrían colocar, pero en este caso no están nombradas cada una de las aristas, pero principalmente se colocan los vértices, ¿no? No sé si hay alguna duda con respecto a cómo ir realizando trayectorias. No, licenciado, no habría de. Ok, vamos a ver lo siguiente. Ya con esto estamos completando los primeros las dos numerales que nos presenta el ejercicio, que era la parte del grado del vértice, de cada uno de los vértices, todas las trayectorias que comienzan en A, y ahora nos resta nada más realizar la definición de determinar si la gráfica es regular. Bueno, para ello vamos a regresar para reconocer. Para esto nos dice que para cada entero, ¿sí? N mayor o igual a 1, sea acá la gráfica con vértice B sub 1, B sub 2 hasta B sub n, y con aristas, aquí era E sub 1 y E sub j para cada IJ. Eso es lo que nos dice la definición de una gráfica regular. Entonces vemos, la gráfica regular dice que no es una gráfica regular, ¿sí? De acuerdo a la definición. ¿Por qué? Porque ya los vértices tienen grados distintos. A eso se refería, por eso decía que debía de haber un IJ en la definición, entonces no es regular. Entonces dice en el siguiente punto que realicemos la gráfica del cociente. ¿Cómo nos quedaría la gráfica del cociente? Vamos y regresamos, ¿verdad? La gráfica cociente, el G a la R. Para ello, pues observamos la forma que tiene. Son 5 vértices, de los cuales vamos a verificar por acá cómo nos quedaría. La forma básica sería, vea, de acuerdo a la definición, nos vamos a regresar y vamos a ver, o nada más recordar, que cuando nosotros hablamos de una gráfica cociente, lo que tratamos de hacer es que los vértices de la gráfica cociente son las clases de equivalencia de B producidas por la relación. Entonces, la relación que se tiene básicamente son, si vemos, AB dice, pero ¿por qué nos queda AB? Hay una relación, si la hay. Si usted observa, quien me proporciona la relación es F. Regresemos. La siguiente dice que es E, nada más E. Verificamos E. Bueno, por acá. E. ¿Qué me está relacionando E?
nuevamente, si usted observa, el cociente sería nada más E. La siguiente, D. La siguiente sería CF, ¿sí? CF. Entonces, si observa, nada más esta relación, ¿quién queda fuera? ¿O quién se está perdiendo? Pues nada más es D, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros vemos que queda algo como separado o fuera del alcance? Miren, esto se debe, o vamos a observar de mejor manera, que esta es la relación de equivalencia. Y esta nos está diciendo quiénes son las que van a ir o cómo van a ir ordenadas. A, B, E solo, D solo y FC. Entonces ya nos dieron la relación de equivalencia. Por tanto, nada más se colocan, ¿verdad? ¿Sí? D, E van solo. Así como nosotros observamos aquí. D, E solo, AB y FC. Entonces, todo bajo la relación, como repito, el cociente de relación, ¿sí? El cociente de la gráfica, pues nada más es los vértices de la gráfica cociente, son aquellos, ¿sí? O son las clases de la equivalencia de los vértices producidas por la relación. Y esas ya las tengo aquí representadas. Entonces ya están definidas por la partición que se ha realizado. Entonces la relación de equivalencia pues nada más me presenta estos cuatro elementos que se realizan al realizar o se tienen al realizar la parte de la gráfica de cociente. Bueno, con eso quedaría ya definido, ya realizado el la gráfica de cociente y desarrollado todo el ejercicio. Bueno, no sé si hay alguna consulta. No, licenciado, de mi parte no. Vaya. Vamos a ver la parte de las trayectorias y el ciclo de Euler. Para esto, pues, nosotros generalmente lo basamos de la siguiente manera, y es que nosotros decimos que en primer lugar debemos de tener una definición básica, ¿verdad? Y es que esa definición a nosotros nos permite iniciar con el tratado o con el tratamiento que se le da a cada uno de los elementos que componen una gráfica. Cuando ya determinamos el tamaño de la gráfica, ¿sí? Y vemos cómo se van componiendo, pues entonces es importante que nosotros vayamos definiendo si hay trayectorias o ciclos de Euler, reconociendo que Euler, pues todo inició cuando se comenzaba a hablar de los puentes de Königsberg, ¿sí? Königsberg. Entonces, en esa ciudad había una serie de puentes, eran 7 puentes, los cuales, pues, la gente transitaba en esa ciudad y buscaba hallar los caminos más cortos, ¿sí? O realizar un camino en el cual, pues, tuviera que pasar todos los puentes, pero sin necesidad de repetirlos. Esa fue la idea de donde se surgió la parte de los famosos teoremas de Euler, ¿sí? Con respecto a los grafos. Entonces, dada la gráfica, ¿sí? G se tiene o se dice que posee una trayectoria de Euler, si posee la trayectoria, ¿sí? Que incluye todas las aristas solo una vez, o sea, pasar, así como le decía, pasar el puente nada más solo una vez. Esa era la idea mediante la cual surgió esto de eh, los famosos puentes de Königsberg, ¿sí? Entonces, esto dio paso a realizar los famosos enunciados de Euler. Por tanto, es que dice que va a haber una trayectoria de Euler si posee nada más o incluye todas las aristas solo una vez.
por ejemplo, en este que está por acá, vemos E, D, C, A, B. Dice que puede hacer una trayectoria si se recorre desde E, D, B, A, C, D. Sí, esa es una trayectoria. O también yo lo puedo recorrer a la forma inversa, no irme por la parte de DC, ¿sí? O no irme por DB, sino que de irme por DCA, ¿sí? Entonces, es la manera en la cual usted puede determinar la trayectoria. Pueden haber dos maneras en este caso. Eh, Básicas, ¿verdad? No sé si hay algo que ustedes quieran mencionar con respecto a las trayectorias. Según Euler, dice que la arista no hay que repetirla, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, ya vamos a ir reconociendo algunas condiciones básicas, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando hablamos de las trayectorias, pues nosotros, toda una trayectoria de Euler, podemos decir que hay algunas. Por ejemplo, una condición es que tiene que tener, eh, en este caso, tiene que haber vértices de grado impar, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, los grados de todos los caminos que se conectan con él, o sea, los de aquí, pues debe de tener eso. Siempre va a iniciar en, en uno y va a finalizar en otro cuando hay dos impares, ¿verdad? Pero en este caso, nada más tenemos un impar. Bueno, vamos a continuar. Cuando nosotros hablamos de un circuito de Euler, ¿sí? Hablábamos de las aristas. Ahora vamos a hablar que dice que posee un circuito de Euler, sí posee una trayectoria de Euler, que a la vez es un circuito, o sea, comienza y termina en el mismo vértice. Bueno, para esto, para el ciclo, pues lo que nos está diciendo es que visita todos los caminos, o sea, recorre todos los caminos, pero inicia y termina en el mismo lugar. Eh, Puede decir en este caso que se pueden repetir los caminos, es decir, se puede repetir eh, la parte de los puntos como tal, ¿sí? Aquí una de las condicionantes es que nosotros debemos reconocer que todos los vértices deben tener grado par. Si no hay grado par, entonces nosotros ya no vamos a tener un circuito de Euler. Por lo tanto, ¿cómo vamos a verificar? Dice que un circuito puede iniciar en 5, de 5 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1, de 1 a 3 nuevamente, de 3 a 4 y de 4 a 5. Entonces, puedo repetir el vértice, pero no puedo repetir aristas, que es lo contrario a las trayectorias, ¿verdad? En las trayectorias yo puedo repetir aristas, pero no puedo repetir vértice. Aquí usted lo puede observar. Bueno, para esto eh, vamos a poner el siguiente ejemplo y les voy a ir haciendo unas preguntitas sencillas por ahí. Podemos verificar esto con la parte de donde vamos a aplicar lo que acabamos de verificar. ¿Qué cuestiones básicas pueden haber? Veamos. Supóngase que yo tengo el siguiente elemento. Eh, Vamos a ver si queda más o menos por ahí. Tengo por aquí un vértice, tengo por aquí otro vértice, ¿sí? Y tengo por acá otro vértice. Y tengo uno por acá, ¿sí?
Entonces, vamos a colocar con otro color cada arista que lo compone, ¿sí? Imagínense que está de esta manera, ¿sí? Por acá así y por acá así, ¿sí? Y aquí también va hacia acá, de acá va hacia acá y de aquí también, ¿verdad? Entonces, aquí estoy yo diseñando un pequeño, eh, una pequeña gráfica. Supóngase que tiene por acá, vamos a colocarle con otro color, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, este es 5, ¿sí? Este es 6 y este que tengo por acá es 7. Bueno, pregunto, supongamos que este es básicamente el famoso puente de Königsberg, están los 7 puentes. Entonces, señor Euler, pues fue consultado y se le pedía que realizara un pequeño estudio y determinara si podría hacerse un ciclo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo usted puede observar por acá qué elementos básicos debe de reconocer. En primer lugar, usted debe ver cuántos vértices tiene. Tiene 4 vértices. ¿Cuántas aristas tiene? Son 7, que representan los 7 puentes, ¿verdad? Entonces, todos son de grado impar, ¿sí? Si los observa detenidamente, todos son grado impar. Este tiene 3, este tiene 3, este tiene 5, este tiene 3. Entonces, todos son de grado impar. Por lo tanto, pues entonces, de aquí no puede haber, ya empezando con la definición que acabamos de observar, no puede haber una trayectoria de Euler, ¿sí? No puede haber. Porque aunque usted quiera, siempre va a repetir o va a haber necesidad de repetir, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros debemos de observar? Debemos de ir viendo paso a paso cada uno de los elementos. Si puede haber ciclo, ¿cómo puede determinar usted si hay ciclo? De acuerdo a lo que se está reconociendo por ahí, ¿hay ciclo de Euler? Sí, ciclo habría. Ujú. ¿Cómo sería? Digamos, partiera del vértice que está más aislado, ¿va? Digamos. Ujú, de Va acá. hacia va hacia arriba, luego va hacia abajo el de en medio, y luego Mm, vas hasta el otro en medio y vuelve al mismo. ajá, ok. Vaya, entonces nos regresamos a la parte de las definiciones. Va, usted me dice que sí hay ciclo. ¿Cómo sería entonces? Vamos a verificar. Y por acá, si nosotros hablamos de ciclo, decimos que o circuito posee tiene que haber una trayectoria a la vez, dice. O sea que comienza y termina en el ciclo. ¿Qué es lo que nosotros debemos de determinar? ¿Sí? En este caso puntual, en el que les mencionaba, se debía de pasar por los 7 puentes, ¿sí? Y sí se podía realizar, dependiendo cómo usted lo realizaba, ¿verdad? ¿Por qué? Vaya, eh, sí se tiene que pasar por cada vértice, pero no debe repetir las aristas, ¿verdad? Entonces, si podemos regresar, vamos a verificar. ¿Cómo partiría usted para hacerlo? Realmente es bien complicado, ¿verdad? No se podría, ¿verdad? Vaya, si usted inicia por acá, como todos son de ciclo impar, ¿sí? Por eso es que es importante la teoría. Vaya, yo puedo salir de aquí hacia, por la 3, me voy por la 3, me puedo ir por la 2 o por la 1. Llego acá, me voy a la 4, a la 5, pero si quiero regresar aquí,
ya habría problemas porque yo ya no habría dónde regresar, ¿verdad? Y aquí ya no puedo utilizar cada uno de las aristas que me presentan, ¿verdad? Ese es el problema cuando tenemos este tipo de elementos, porque nosotros debemos de respetar que sí podemos utilizar todos los caminos, todas las aristas, pero debemos de utilizarlas, pero no, en este caso, podríamos repetir los vértices, pero no las aristas. Entonces es bien complicado, ¿verdad? Si queremos pasar por los 7 puentes, en definitivo, eh, no se puede, ¿verdad? No hay cómo hacer un ciclo como tal, ¿verdad? Completo. Un ciclo completo con los 7, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por acá. Para aclarar esto de mejor manera, nosotros deberíamos de hacer lo siguiente, o vamos a hacer lo siguiente. Y es que ahí usted va a encontrar unos teoremas, ¿sí? Los teoremas que nos ayuden a justificar cada uno de lo que se plantea. Dice el primer teorema que si la gráfica G tiene un vértice de grado impar, ¿sí?, entonces no puede existir un circuito de Euler. Y ahí que todos eran impares, entonces definitivamente no puede haber un circuito. Dice también que si la gráfica es conexa, todos los vértices tienen grado par, entonces existe un circuito de Euler. Aquí no eran pares, ¿verdad? Todos eran impares, por lo tanto, definitivo, no hay circuito de Euler. El siguiente punto, el siguiente teorema, nosotros nos dice que en este caso, si una gráfica G tiene más de 2 vértices de grado impar, entonces no puede existir una trayectoria, y es lo que observábamos. ¿Por qué no puede existir una trayectoria? O sea, la idea es trabajar todos los elementos de la gráfica. Y aquí dice, en el teorema 2, que si tiene más de 2 vértices de grado impar, y ahí eran 4 vértices y todos eran impares, entonces no puede existir una trayectoria de Euler. Dice que si G, o sea, la gráfica es conexa, claro que era conexa, todo estaba conectado, y tiene exactamente 2 vértices de grado impar, entonces existe una trayectoria de Euler. Cualquier trayectoria de Euler debe comenzar en el vértice de grado impar y terminar en el otro impar, ¿verdad? Entonces, no puede haber ni trayectoria ni ciclo de Euler de acuerdo al teorema 1 y el teorema 2. No sé si estamos un poquito claros con estas definiciones y el ejemplo. Sí, licenciado, está todo bien, bien clarito. Ok. Bueno, este es bastante básico, este ejemplo, ¿verdad? En este se nos dice que indiquemos si la gráfica tiene un circuito de Euler, una trayectoria de Euler o ninguno de estos, ¿verdad? Entonces, hay que razonar lo que estamos haciendo. En la gráfica A, pues por el teorema que acabamos de observar, se tiene que la gráfica literal A posee un circuito y ya que es conexa, ¿sí? ¿Por qué existe una trayectoria de un vértice a otro de la gráfica? Y todos los vértices tienen grado par, ¿verdad? Si observa, aquí tiene 4, tiene 4, 4, 4. Por tanto, como todos son pares, sí puede haber en este caso puede haber un circuito. Y atendiendo que es conexa, ¿verdad? En la figura B, usted puede observar la figura B tiene un elemento que es de grado impar, ¿sí? Sería el vértice L, según parece por acá, L. No posee circuito de Euler debido al teorema 1, pero sí tiene una trayectoria, y era lo que hablábamos. Eh, Aplicando el teorema 2, el literal B, donde tiene que la gráfica es conexa y tiene exactamente dos, en este caso, vértices de grado par.
por lo menos dos, ¿verdad? Entonces aquí si usted observa todos son de grado par a excepción de L. Por tanto, no posee un circuito de Euler. Porque debemos de respetar que se utiliza la arista en una sola ocasión. No sé si estamos bien con respecto a esa definición. Sí, estamos bien, licenciado. Bueno, vamos a continuar por acá. Bueno, antes de pasar por esto, vamos a tratar de verificar algo por ahí. Eh, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto que estamos trabajando o estamos bastante bien. De mi parte pensaría que estamos bien porque prácticamente el de Euler trata de que no hayan impares, ¿verdad? Solo par tendría que ser para que funcione, según lo Ujú. que entendí. Básicamente sí. Ah, bueno. Lo que hay que hacer es que hay que ir verificando cada uno de los teoremas cada vez que nosotros vayamos trabajándolo. Pero vamos a hacer algunos ejemplos un poquito más adelante para ir reforzando más, donde vamos a hacer una comparativa con respecto a Euler y Hamilton, ¿sí? Bueno, vamos a ver la parte de las trayectorias o hamiltoniano y del circuito hamiltoniano. En primer lugar, la trayectoria hamiltoniana nos dice que es aquella que contiene cada vértice solo una vez, al contrario de Euler, ¿verdad? Que nosotros podíamos retomarlo más. El circuito hamiltoniano, por su parte, dice que es aquel que contiene cada vértice solo una vez, excepto el primer vértice, que es el último. O sea, el primero vuelve a ser el último porque es el cierre del circuito, ¿verdad? Esa es la idea con la cual pues se define cada uno de ellos. Luego de esto, en otras palabras, nosotros podemos decir, en este caso, ¿sí? Podemos decir que cuando hablamos de una trayectoria de Hamilton, es aquella que contiene cada vértice solo una vez. Y el circuito es aquel que contiene cada vértice solo una vez, excepto el último, ¿verdad? Que va a ser el primero. Hay un ejemplo por ahí que nos va a ayudar un poquito. Este ejemplo es bastante básico. ¿Por qué me gusta colocarlo? Porque con este se comprende básicamente la esencia de lo que plantea Hamilton en sus teoremas. Dice que determinemos el circuito hamiltoniano para la gráfica que nos presenta. Tenemos ahí que son 8 vértices y cada uno de ellos pues tiene algunas aristas que están conectándole, que son básicamente pues elementos principales en una gráfica. Dice que hay que determinar un circuito nada más hamiltoniano. ¿Cómo lo determinamos? En este caso, pi va a ser igual a, vamos, desde A, B, C, H, E, F, G, D, A. El circuito se completa, ¿sí? Desde el punto que pasamos no por todas las aristas, pero sí, nosotros lo que hicimos fue reconocer en este punto la parte de cada uno de los vértices que le componen, ¿sí? Donde solo el vértice A ha sido el primero y el último que se ha utilizado en el circuito, de acuerdo a la definición básica, porque ahí decimos nosotros que el vértice
El vértice es parte inicial y parte final. En este caso es A. Yo bien podría haber iniciado en B, ¿verdad? No habría problema. Vamos a ver, ¿qué otro podemos mencionar? Quizá lo importante aquí sería que vayamos haciendo algunos ejemplos para que vayamos reconociendo cada uno de los, de los elementos que están en juego, ¿verdad? Hasta este punto, no sé si hay alguna pregunta, algo sobre el circuito y trayectoria de Hamilton. No, licenciado, de mi parte no. Ok. Bueno, entonces vamos a tratar de realizar unos ejemplos bastante sencillos. Vamos a colocarlos por ahí para que vayamos poco a poco adentrándonos, ¿verdad? De lleno a esto. Lick, me voy a tener que retirar. Tengo muchas interrupciones aquí en el trabajo y posteriormente voy a ver la grabación. Las disculpas. Muy bien, no hay problema. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar. Acá, no sé si se alcanza a observar, estamos viendo por ahí ya, voy a hacer unos pequeños esquemas y quiero que vayamos poco a poco observando eh, cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de ellos y vamos a ir poco a poco determinando la trayectoria y el ciclo hamiltoniano, si ustedes me colaboran. Bueno, vamos a iniciar con alguno bastante sencillo. De esta manera, vamos a ir haciendo los vértices, vamos a irlo construyendo poco a poco. Suponiendo que es de esta forma. Bueno, vamos a utilizar esto. Bueno, ya vaya pensando por ahí cómo hacer un pequeño, si se determina que hay trayectoria y circuito hamiltoniano, ¿sí? Por ejemplo, si usted dice, vamos a colocarle por aquí A, B, C, y por decirle algo, D, E, por aquí F. Bueno, si usted dice una trayectoria, ¿sí? Hamiltoniana, ¿cómo le quedaría? Existe, tiene, y si tiene un ciclo hamiltoniano. Pregunto, no sé si me puede colaborar por ahí. Trayectoria sí tendría, pero ciclo no tiene, como dice que no hay que repetir el vértice, y repetiría para hacer un ciclo, un vértice. Ok, vaya, entonces nos quedaría de acuerdo, muy bien, me parece. Sería, por ejemplo, nosotros lo podíamos trazar que de F inicia todo, esta es la trayectoria. De F va hacia B, de B va, perdón, de F va hacia C, ¿sí? De C va hacia, voy a tomarlo aquí bueno, aquí esta le he colocado una letra rara, pero es que no, es la otra B, ¿verdad? Le puse la V. B, ¿sí? Entonces aquí lo podemos tomar B, después de B va hacia A, ahora de ¿a dónde nos podemos ir? Hacia E y O hacia D poder después. hacia E y luego Hacia D. hacia D, ¿verdad? Podría ser ya una trayectoria, ¿verdad?
También podríamos tomar lo que va desde F, C, B, después de B, tomar lo que va hacia dónde, hasta acá, hasta D, luego tomar que va hacia E, y luego pues tomar que va hacia A, podría ser, ¿verdad? Otra forma, ¿verdad? No es una sola trayectoria que puede existir. Bueno, ciclo no existe, ¿verdad? Como ya decíamos, porque hay un vértice que nada más tiene un grado impar, ¿verdad? En este caso sería este vértice, el cual a nosotros no nos permitiría trabajar un ciclo hamiltoniano. De esa manera, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer otros para que podamos ir observando. Suponiendo que tenemos la siguiente. Tenemos por acá. Igual lo mismo le voy a preguntar, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a tratar de ir uniendo por acá los vértices y determinando cómo nos va a ir quedando. Cada uno de los elementos, pues la idea es verificar si hay trayectorias o circuitos de Hamilton, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a colocar un nombre. Puede ser, para más fácil, lo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y por acá 6. Bueno, igual, si hay una trayectoria o camino hamiltoniano, ¿cuál sería? Y además, si hay un ciclo hamiltoniano. Bueno, pregunto si existe o no existe, y si los hay, ¿cuáles serían? Trayectoria, si hay, podría ir de 1 a 2, de 2 a 5, de 5 a 4, 4 a 3 y de 3 a 6. Y ciclo, igual habría un ciclo. Ajá, Empieza de 1, va hacia 2, hacia 3, hacia 6, hacia 4, hacia 5 y regresa a 1. Como dije que no hay que repetir un vértice. ujú. Entonces, sí, aquí lo importante es tener claro la parte de la teoría, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, ya que está aquí 6, digamos que nosotros vamos de 6 vamos a 3, de 3 podemos partir hacia 2, de 2 vamos a 4, de 4 vamos a 5 y de 5 pues vamos a 1. Esa podría ser un camino o trayectoria hamiltoniana. Ahora la parte del ciclo. Si partimos siempre de 6 podría ser 6, luego de 6 nos vamos a 3, de 3 podemos partir hacia 2, de 2 nos vamos a 4, de 4 nos vamos a 5 y de 5 pues regresamos a 6, ¿verdad? Podría ser una forma, ¿verdad? Bueno, que creo que aquí de 2, aquí me faltó regresar a 1, ¿verdad? Sí, podría Sí, ser ahí 2, le 1. faltó. Sí, 2, 1. Aquí, bueno, lo vamos a borrar para que quede claro. 2, sí, porque no, hay error. 2, 1. Sí, aquí 2, 1. Aquí me voy a 5. De 5 me voy a 4. Y de 4 sí puedo partir hacia 6. Va, así sí, ¿verdad? Y estoy completando el ciclo como tal. Entonces, aquí pues yo creo que con esto sí estamos dejando un poquito más claro, ¿verdad? Porque ya estamos poniendo en práctica cada uno de los elementos que componen esto. Vamos a borrar y quiero que hagamos quizás un pequeño análisis para diferenciar, ¿verdad? Porque son muy similares cuando nosotros estamos trabajando la parte de Euler
y trabajamos con Hamilton, sí, hamiltonianos. Entonces, es bien complicado que nos vayamos a ir confundiendo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene lo siguiente, podemos hacer algunos grafos y vamos a ir determinando cuál es hamiltoniano y cuál es eh, Eurelia- de Euler, ¿verdad? Euleriano también se le conoce. Eh, o también podemos determinar, en este caso, lo siguiente, vaya, supongamos, vamos a hacer así. Nosotros tenemos por acá un pequeño voce. Lo vamos a hacer de esta manera. Supóngase que usted tiene una especie de gráfica de esta manera. Puede ser, vamos a usar vértice 1, ¿sí? Vértice 2, tiene un vértice 3, tiene por acá el vértice 4, ¿sí? Cada uno de ellos. Entonces, vaya, la idea es que poco a poco vamos a ir reconociendo. Primero voy a ir colocándole y vamos a ir verificando si son o no son. Veamos. Podría ser que armemos una tabla. Digamos que aquí tenemos grafos. ¿De qué forma? Tenemos por acá, podría ser eulerianos. Esto nos va a servir para reconocerlo. Tenemos por aquí, si nosotros colocamos uno que sería no eureliano, para ir tomando en cuenta también. Y vayamos poco a poco identificando lo que es la idea, ¿verdad? Podemos decir también, por acá, si tengo otro elemento, podría realizarlo, ¿verdad? Si tengo por aquí similar al anterior, puedo trazarlo por aquí así. Bueno, aquí, pero aquí va a haber una diferencia que tenemos lo siguiente. Y podemos colocarle, ¿verdad? Nuevamente B1, ¿sí? B2, B3 y B4, V4, ¿verdad? De esa manera, cada uno de ellos, pues, lógicamente aquí está su vértice, ¿verdad? Entonces, en este tenemos dos que son pares y dos que son impares. Y en el primero, pues, tenemos que son eh, todos pares, los cuatro vértices. Supongamos que también tenemos el siguiente. Poco a poco vamos a irlos construyendo y usted me va a ir ayudando a reconocerlos, ¿verdad? Supongo que lo tenemos por acá, de aquí partimos hacia acá. Vamos a ir borrando. Muy grande. Y vamos a hacerlo así, suponiendo, ¿verdad? La idea es reconocerlo. Quiero que ya vaya pensando si son eulerianos, por qué, la razón de cada uno de ellos. Además, vamos a colocar otro por aquí que nos va a servir también para lo mismo, ¿verdad? Ir reconociendo. Este,
Vale. Aquí, lo único que quiero es que nosotros vayamos reconociendo poco a poco. Bueno, si nosotros decimos, en este caso, podemos pasar una especie de gráfica por acá, ¿sí? Hacer una tabla, perdón, en la cual nosotros vayamos poco a poco reconociéndolo, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Que usted tenga claro o bien fundamentado cada uno de los teoremas que nosotros hemos tratado en esta tutoría. Mencionar, vaya, por ejemplo acá, que nosotros estamos definiendo ya algunos elementos. Este que tenemos por acá, ¿sí? A nosotros que bueno, no sé si usted ya los analizó o todavía los está analizando por ahí. Sí, ya los analicé, licenciado. Vaya, tomemos en cuenta que pueden ser hamiltonianos o eurelianos, ¿verdad? Si nosotros colocamos por acá, podemos colocar aquí hamiltonianos. Y aquí la única idea, como repito, es tratar de fundamentar y tener claro la teoría. ¿Qué es lo que aquí podemos colocar? Como ya pusimos no eurelianos, aquí no hamiltonianos, ¿verdad? Vaya, en la primera, ¿qué me podría usted mencionar? ¿Por qué decimos que es eureliano y por qué decimos que también es hamiltoniano? El primero sí sería eucleriano, como tiene de grado par y no repite aristas, si es un circuito. Y en Ok, el, ajá, acá, ¿verdad? Sí, y decimos también que puede ser hamiltoniano. Pero, ¿por qué podemos decir eso? porque tampoco repite vértice, Ujú. Y de sí es una acuerdo, trayectoria, ¿verdad? ajá, y de acuerdo a lo que dice, a nosotros la teoría nos dice también, en este caso, que no es eureliano, sí, por el hecho de que en este caso hay que verificar. Por ejemplo, el teorema nos dice, el teorema 1 nos dice que si un grafo tiene más de dos vértices de grado impar, entonces no puede haber una trayectoria. Y aquí, en este caso, eh, hay dos vértices de grado impar, dos, ¿verdad? Pero en este caso, el teorema 2 nos dice que si un grafo conexo tiene exactamente dos vértices de grado impar, que es justamente lo que está aquí, entonces tiene por lo menos una trayectoria de Euler, ¿sí? La trayectoria debe iniciar en un grado impar y terminar en el otro. Aquí sí hay, pero aquí lo que me faltó colocarle es que en este caso no es eureliano el ciclo, ¿verdad? No hay ciclo eureliano, pero sí hay trayectoria. Ahora, en este otro, ¿qué podemos observar? Nuevamente, vamos a verificar lo similar, ¿verdad? Lo que estábamos hablando por ahí. No sé si tiene usted claro por qué. En ese también sería el euleriano porque es de grado par. Correcto, es de grado par, ¿verdad? Los vértices que posee, ¿verdad? Aquí 2, 2, 4, 2, 2. Entonces sí cumple, ¿verdad? Ahora, la parte de acá, ¿por qué no es eureliano? Pues ya tenemos aquí un elemento que es impar, ¿verdad? Otro que es impar, aquí 1, aquí 3, ¿sí? Solo 2, 2. Entonces, por lo tanto, eh, lastimosamente, ese grafo es no eureliano. Eh, pero verificamos que aquí sí son hamiltonianos, ¿verdad? Aquí no lo son, de acuerdo a la teoría que nosotros estamos observando ahí en lo que acabamos de revisar, ¿verdad? Entonces, de esa manera se va cumpliendo cada uno de los elementos que se han planteado teóricamente.
Hasta este punto no sé si hay preguntas. No, licenciado, diría que no. Sí, Está sí, todo lo que bien, claro, se ha entendido bien la clase. Ok, qué bueno. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver qué hay por ahí preparado. Eh, acá vamos a regresar a la teoría. Este fue el último ejemplo que realizamos. Vamos a continuar. Vamos a la parte de los polinomios cromáticos, ¿sí? Aunque antes de eso, pues es importante que veamos, o que al menos usted recuerde por ahí, no sé si usted recuerda que para pasar a la parte de los, de la definición de los polinomios cromáticos, usted en una ocasión me hablaba de los famosos, no sé si fue en esta tutoría, en la cual pues, no sé si, bueno, la cosa es que usted me hacía énfasis en la parte de la incidencia, ¿verdad? No, De la que es de la incidencia. ajá, cuando hay vértices de incidencia, me decía, o algo así, no recuerdo. No, no recuerdo haberle dicho de eso aparte. Así. Ah, pues no. Bueno, pues vamos a continuar. La idea es que nosotros vayamos definiendo la parte de los polinomios cromáticos o también conocidos como polinomios de coloración. Esta ya es la parte final del contenido que se tiene ahí en plataforma. No sé si lo ha logrado revisar por ahí. No, esa parte sí no la he leído, fíjese. Ok. Bueno, vamos a tocar este punto. Dice que si nosotros tenemos la parte de una gráfica compuesta por vértices y aristas, ¿sí? Es un grafo no dirigido. Una coloración propia de G ocurre cuando coloreamos los vértices, ¿sí? Cuando nosotros coloreamos los vértices, eh, de G, de modo que si A, B es una arista en G, entonces A y B tienen diferentes colores. Por tanto, los vértices adyacentes tienen colores diferentes. El número mínimo de colores necesarios para una coloración propia de la gráfica o del grafo es el número cromático y se describe por X, G, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la idea de esto? Bueno, teóricamente, sí, vamos a iniciar teóricamente, debemos definir qué es una coloración, porque eso es lo que estamos hablando acá, de los polinomios cromáticos o también polinomios de cromación, de coloración, perdón. Dice que una coloración se define o se refiere a la asignación de colores de los vértices de una gráfica o de un grafo, de tal forma que ningún par de vértices adyacentes tengan el mismo color. Eso es lo que está diciendo teóricamente. Eh, Formalmente nosotros decimos K, ¿verdad? K coloración de un grafo. Y podemos ir formalmente ir colocando que puede ser de uno 2 3 hasta K, ¿verdad? Que satisfagan esta disposición. Entonces nosotros podemos decir que esto representa un conjunto de colores K distintos y no es necesario el uso de todos los colores.
aclaro esto, ¿no? No es que nosotros vamos a ir colorando cada uno de los vértices con muchos colores. Dice que si para una gráfica G, ¿sí? Es posible obtener una coloración con K colores, decimos que G es K coloreable. Eso es lo que debemos de tener claro. El número cromático, ¿sí? De una gráfica es menor al número de colores que debe de tener el conjunto de colores, de tal manera que sea posible obtener una coloración de la gráfica o del grafo. Y normalmente nosotros lo vamos a denotar así como le mencionaba por acá, XG, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo de esa coloración para irlo visualizando de mejor manera. ¿Por qué es importante? Porque nosotros debemos ir reconociendo a qué se refiere cada uno de esos elementos que estamos mencionando. Que la coloración, pues nada más va a ser representada por un X entre paréntesis G, ¿verdad? Que significa la coloración del grafo. Nos vamos a trasladar y vamos a hacer una breve representación de lo que estamos hablando con respecto a la coloración o polinomio cromático que nos atañe en este momento. Bueno, verifiquemos por ahí. Vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo, vamos a ver, yo tengo la siguiente gráfica. Imagínense que tengo por acá una especie de eh, rectángulo, ¿verdad? En el cual pues esta gráfica está compuesta por 4 aristas que unen los 4 vértices. Esta es mi gráfica. Entonces, si yo hablo de que va a haber un polinomio cromático, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Para esto, pues yo necesito determinar lo siguiente. Y es que teóricamente, si regresamos al apartado anterior, nos dice que eh, no deben de haber nodos o vértices con colores iguales cerca, ¿verdad? Y no que deben de estar separados, en otras palabras, ¿sí? ¿Sí? La asignación de los colores de los vértices de una gráfica son eh, adyacentes, ¿sí? O sea, la forma en la cual. Entonces, a esto se refiere. Vengo yo y tengo mi pequeño rectángulo. ¿Cómo yo lo voy a tratar? Podría ser que yo tenga un nodo de color verde, ¿sí? Tenga otro nodo de color verde y puede ser que los otros yo tenga un rojo y puede ser que yo tenga un azul. Y con esto pues yo estoy garantizando la coloración de cada uno de esos nodos, ¿sí? A eso se refiere. ¿Y cuál es la idea de esto? Bueno, vamos a unir. Uy, bueno, yo creo que este no es el color adecuado porque no estamos hablando de, sino que con el negro, ¿verdad? Sigue siendo el mismo, la misma gráfica o el mismo grafo, sí sigue siendo el mismo. Pero aquí la coloración que se le da es diferente. Por tanto, atendemos lo que dice teóricamente el contenido. Teóricamente a nosotros nos está diciendo que debemos de tener, eh, como es polinomio, y es polinomio adyacente, entonces cada uno de ellos, ¿sí? Nos dice que el polinomio cromático de un grafo calcula el número de maneras en las cuales puede ser coloreado el grafo usando un número de colores dado.
de forma que dos vértices adyacentes no tengan o no tienen el mismo color. Eso lo hemos respetado aquí. No tienen el mismo color dos polinomios adyacentes, ¿sí? O dos nodos adyacentes. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado, vamos bien. Ok. Pues podemos continuar. Entonces, dice que el número cromático de una gráfica es el menor número, ¿sí? Es el menor número de colores que debe tener el conjunto de colores, de tal manera que sea posible obtener la coloración de G, y normalmente lo vamos a denotar por un XU, un XG, ¿verdad? Eso es cuando yo hago referencia a ello. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Veamos el siguiente. Podemos tener otro ejemplo. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, si yo tengo eh, la siguiente gráfica, podría ser esta. Veamos, simulando una X, ¿verdad? Unidos, lógicamente, por cada una de las aristas, ¿verdad? Tenemos una X. Entonces, acá yo estoy diciendo básicamente que tengo 5 vértices y tengo 4 aristas que lo componen. ¿Cómo quedaría si yo lo quiero realizar de otra manera? Como lo único que me dice que debo tener claro es que no hay vértices adyacentes, entonces del mismo color. Podría ser, coloco yo el vértice del medio de color rojo y podría ser los demás de color azul, ¿verdad? O color verde, el que a mí me hubiese parecido, ¿verdad? Y yo mantengo la X, ¿verdad? De esta manera. Sería así, después para acá y luego acá. Entonces, con esto yo estoy garantizando la parte de la cromación, ¿sí? O coloración, perdón. Entonces, ¿estamos bien ahí? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Vale, voy a colocar uno para que usted trate de pensar cómo lo vamos a colorar. Bueno, el siguiente ejemplo, pues, es bastante sencillo. ¿Cómo lo realizaría usted? Supóngase que tiene el ejemplo de una gráfica convexa por acá. ¿Cómo le quedaría? Cada vértice fuera de un color distinto. Correcto, ¿verdad? Cada vértice debe de tener a la fuerza un color distinto. Por ejemplo, coloco por acá el verde por acá, y podría colocar el otro vértice de color rojo. ¿Por qué? Con esto, teóricamente, yo estoy garantizando que los vértices adyacentes no tienen el mismo color, ¿sí? Entonces quedaría de esa manera. Bueno, yo creo que teóricamente ya se está comprendiendo. Vamos a regresar a la parte de el análisis de esto. Antes de que nosotros vayamos, debemos de determinar lo siguiente. Eh, ¿Cuál sería el grado de coloración de este polinomio? Por ejemplo, esto sería igual a tener que un XG. ¿Cuánto sería ese grado? Porque la idea es, como es un polinomio cromático, reconocer cuál sería el número cromático de ellos.
Ujú. Sería de 3. Ok, sería 3, ¿verdad? Aunque nosotros podríamos tratarlo de otra manera, ¿verdad? Pero sería 3, ¿verdad? Ahora, este X, ¿cuál sería su grado cromático? Sería de 2. Este de 2, ¿verdad? 2. Y acá, ¿de cuánto sería? Sería de 3 también. Sería de 3. Vaya, entonces aquí nosotros con esto determinamos eh, la parte de determinar el número cromático que tiene cada una de las gráficas. Entonces, básicamente es entender, o todo está basado en el hecho de diferenciar cuando hay un nodo adyacente o un vértice adyacente para asignarle un color diferente. Bueno, regresamos a la teoría y verificamos por acá. Teóricamente nos vamos a ir fundamentando para seguir comprendiendo un poquito más, ¿verdad? Eh, Aquí nosotros debemos de ir reconociendo la parte de algunas definiciones básicas que se tienen, porque hay que reconocer que estos polinomios tienen unas ciertas propiedades. Las propiedades son de acuerdo al tipo de grafo que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, si el grafo es lineal, dice que nosotros vamos a tener representado el polinomio de cromación, ¿sí? De lambda, en este caso representa el número máximo de colores que vamos a utilizar y lo vamos a obtener lambda entre lambda menos 1 elevado a la n menos 1, donde n es el número de nodos, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver cuáles, vaya, en este ejemplo, cuáles serían. Son 5 nodos realmente, ¿sí? O 5 vértices, a los cuales lo une algunas aristas. ¿Cómo vamos a determinar por acá? Si yo me dijeran, mire, necesito obtener el número cromático de colores que voy a utilizar, ¿cuál sería? Lambda es el número máximo de colores. ¿Cuál sería el número máximo? Ajá. Ahí esa parte sinceramente no entendí bien, licenciado. Vaya, usted tiene de posibilidad 5 nodos, a los cuales usted podría colocarle 5 colores diferentes, pero no necesariamente, porque si usted coloca alternos un color con otro, ya no harían colores adyacentes, ¿verdad? Entonces, estaría colocando nodos, los colores a los nodos adyacentes diferentes, ¿verdad? El número de nodos ya sabe que es 5, entonces podría ser acá que utilice ¿cuántos colores? Podría ser 2, ¿verdad? 2 menos 1 le queda 1 multiplicado por 1, en este caso elevado a la n menos 1, que es el número de nodos, que serían 5, ¿verdad? Y ya obtiene el valor. El siguiente, si es una gráfica completa, ¿cómo la voy a tratar? Cuando es una gráfica completa, recordemos, es aquella que tiene conexión sus nodos con todos los nodos, por ejemplo, A hacia B, A hacia C, hacia F, A hacia E y A hacia D. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Tiene relación con todos los nodos que componen el grafo. De igual manera, nosotros podemos reconocer el número de colores máximos que lo pueden componer y el n sería el número de grafos que se tienen, ¿verdad? De esa manera. Verificamos por acá, tenemos
C sub G, lambda igual lambda, factor de lambda menos 1, factor lambda menos 2, factor de lambda menos 3, así sucesivamente hasta lambda menos n más 1. De esa manera. ¿Cómo vamos a obtener cuando lambda es una especie de árbol? ¿Sí? El grafo que tenemos es una especie de árbol. De igual manera, vamos a colocar colores diferentes y vamos a determinar siempre, de acuerdo al número máximo de colores que se tienen, ¿sí? Que se pueden colocar. Si nosotros queremos, podemos colocar un color diferente a cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos 3, 7, 9, 11. Podrían ser 11 colores por la cantidad de nodos que son 11, ¿verdad? Entonces ahí solamente calculamos de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿verdad? ¿Por qué digo la necesidad? De acuerdo a la cantidad de nodos que tenga el árbol. Si la gráfica o el grafo es simple, o sea, como los que hemos manejado anteriormente, nosotros podemos trabajarlo en la siguiente manera. Este es el grafo resultante de eliminar de la arista E. Por ejemplo, nosotros veíamos cuando hay relaciones de equivalencia en los grafos. Por eso es que me dice el grafo resultante de eliminar una arista, ¿sí? El grafo resultante de contraer una arista, ¿sí? En sus extremos. Entonces, este grafo realmente no va a surtir mucho efecto o va a ser como especie al que trabajamos anteriormente, ¿verdad? Que ahí fácilmente identificábamos que eran 3 elementos. Por ejemplo, cuando el grafo es simple, ¿sí? Hay una especialidad o una especificación de un grafo simple, nada más cuando hay G más XY, que significa que el gráfico resultante de añadir una arista XY al grafo G. La finalidad de ello es lograr un grafo completo, o sea, yo necesito hacer que el grafo completo, quizás me faltaba, por decirle algo, una arista de A hacia B, yo la agrego y eso se representa por un G más XY. Y un G por XY es el grafo resultante de contraer una arista XY del grafo G y identificar los extremos. ¿Cómo voy a saber yo cuándo voy a aplicar estos elementos? ¿Cómo colorear? Si el grafo es una gráfica disconexa con componentes G1, G2 hasta G sub n, entonces el polinomio de coloración, ¿sí? O cromático de X va a ser igual a P sub G1 de X a P sub G2 de X hasta P sub G sub M de X. El producto de los polinomios cromáticos para cada componente. Este ya es un caso extremo, ¿verdad? Hablar de gráficos disconexos, que eso es bastante raro, ¿verdad? En el teorema 2, que le presenta ahí su contenido, dice que con la notación anterior se puede utilizar para X colores, ¿sí? De P sub G de X igual a P sub G de X menos P sub G de X. Ahí pues finaliza la parte de la coloración o polinomios cromáticos como tal. No sé si hay algo que mencionar por ahí, estimado Eric. Sí, no le escuché lo último bien. No, solo le mencionaba que si vamos quedando algo claro o hay Sí, algo. vamos. Sí, esta clase se ha entendido bien, licenciado. Ha estado bonito. Con los ejemplos y todo, la realización. Ok, sí, porque las tutorías de repaso son más teóricas, ¿verdad? Para
ir entrando de lleno a las unidades. Esta ya es un poquito más práctica, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si hay una consulta puntual, si no, pues por aquí vamos a ir finalizando, no sé, usted me dice. No, licenciado, no hay ninguna ahorita. Ah, vaya, hay que estar pendientes, nada más algunos avisos por ahí, y es que, bueno, en primer lugar, estar pendiente de las actividades que se van a realizar en plataforma. Nosotros debemos de ir poco a poco tomando en cuenta que cada uno de los elementos que se buscan o que se le colocan ahí en la plataforma, los avisos, en esta ocasión hemos estado un poquito eh, eh, menos comunicados, pero eso no implica que usted no le va a dar seguimiento a la parte del cronograma de actividades, porque ya desde inicio de ciclo se le plantean cada uno de los elementos que se van a evaluar, las fechas de evaluación mediante las cuales nosotros vamos a irnos basando. Es importante que se sigan las rutas de aprendizaje porque con ellas nosotros planteamos cada uno de los contenidos que son de mayor importancia del resto que se ha colocado, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes le den seguimiento como tal. Así que solo hacer énfasis en ello, estar pendiente de los avisos, verifiquen constantemente el cronograma de actividades para no perder ninguna de las evaluaciones que se van planteando a lo largo de este curso. Y no sé si hay algo que ustedes necesiten que se aclare, porque usted ya es el finalista, ya el compañero Wilfredo y el compañero David, de acuerdo a su trabajo, pues ni modo, les tocó retirarse de la tutoría hacia algún momento. No sé si hay algo o si no, pues nos quedamos por acá. No, licenciado, ya no habría, ya. Ok, entonces un gusto haber compartido con ustedes esta tutoría. De mi parte, pues nada más agradecerles y invitarles a que si hay algún tipo de comentarios o dudas, hacerlas ya sea en plataforma o también en WhatsApp, ¿verdad? Así que de esta manera concluimos la tutoría número 5. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde para usted. Buenas tardes.